La presente exposición corresponde al módulo 701, Psicología Teórica de Lección 2, tercera unidad, Métodos y análisis de puestos, con el tema Entrevista individual. Participan las alumnas Laura Leticia Bustos Rodríguez, Andrea Gómez Quiñones y su servidora Estela Hernández Sánchez, bajo la tutoría de la maestra Mónica Aranda García. Mi nombre es Estela Hernández Sánchez e inicio explicando en qué consiste y el contenido de la exposición. La entrevista individual es una técnica de selección que permite elegir a los mejores candidatos para ocupar un puesto vacante en una empresa o una organización. Por tanto, en un primer momento se puntualiza en conceptualizarla, saber en qué consiste y por qué es una de las técnicas de selección de personal que más se utiliza en las grandes, medianas y pequeñas empresas. Además, se mencionan sus características describiéndolas de forma sistemática. Se explican elementos que hay que considerar y tomar en cuenta en la entrevista individual previo a su aplicación, el diseño y la estructura que debe llevar y sobre todo algunas preguntas comunes que se plantean en esta interacción con el aspirante a obtener el empleo. Finalmente, se comparten las ideas más importantes del tema citado a manera de conclusión, así como la referencia bibliográfica que utilizamos para llevar a cabo esta exposición. ¿Qué es la entrevista individual? Es importante en estos momentos retomar a Chiavenato, quien menciona que una entrevista es un proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan. Por un lado, el entrevistador o entrevistadores y por el otro, el entrevistado o entrevistados. Se considera además que la entrevista personal o individual es la técnica que más influye en la decisión final respecto al candidato porque las respuestas que da a los planteamientos permiten conocerlo plenamente en el ámbito laboral, dadas las posibles reacciones de causa y efecto al observar su comportamiento en determinadas situaciones que se abordan. También, Pamela Alonso menciona que la entrevista individual permite elegir a los mejores solicitantes y que estos cubran los puestos. Además, es también un filtro inicial. Abre una caja negra a la entrevista, considerando la caja negra al empleado, porque permite conocerlo, permite a partir de los planteamientos saber quién será el próximo empleado. Mi nombre es Laura Leticia Bustos Rodríguez y les voy a hablar sobre las características de la entrevista individual. Principalmente es que obtiene datos para determinar los deberes y obligaciones de un puesto, la secuencia de las tareas, los porqués y cuándo. Es flexible, productiva, rápida y sencilla de aplicar. La participación es activa gracias al contacto directo que incrementa la colaboración y participación del entrevistado con el analista del puesto o el staff. No tiene una contraindicación, es decir, se puede aplicar a cualquier puesto de cualquier nivel. Aclara dudas, ya que permite detectar actividades y comportamientos que pueden estar encubiertos y solo con la entrevista se pueden conocer. Es importante que el entrevistado en ese momento de la entrevista entienda a la perfección la razón u objetiva de la misma para que esto no se distorsione. Desgraciadamente su costo operacional pues es elevado, ya que requiere que el analista sea realmente una persona profesional y también que el empleado se quite de hacer sus actividades para poderse concentrar en la entrevista. Es ejecutada pues por el analista del puesto, bien también por el encargado o el staff en general. Explica también los objetivos y las respuestas sobre el análisis del puesto. Sus problemas más comunes radican en que se deforma la información, a veces por malos entendidos que los mismos empleados generan, o porque los empleados pues exageran en las responsabilidades que tienen o minimizan las que son también igualmente importantes.
En los ejemplos de preguntas citados por Desley en 1996, están los más importantes. ¿Qué puesto ocupa? ¿Cuáles son los principales deberes de su puesto? ¿En qué actividades participa? ¿Cuáles son los requisitos de educación, experiencia, capacidad, certificación o permisos que requiere para ese puesto? ¿Cuáles son las condiciones de higiene y seguridad? Esas son algunas de las preguntas más empleadas. Sin embargo, pues se queda corta. Para una mejor aportación, es mejor un formato estructurado, como es el caso de un cuestionario de análisis de puestos que veremos más adelante. El cuestionario de análisis de puestos puede estar estructurado de la siguiente manera, comenzando por el resumen de actividades, en donde colocará con sus propias palabras las principales tareas que realiza en el puesto en el que se encuentra. Y en el siguiente serían las aptitudes especiales, quiere decir como certificaciones, licencia, cursos que haya tomado. En la siguiente es nombrar el equipo, máquinas que opera normalmente, todas las que ocupe durante su jornada laboral o en su puesto que se encarga. En las tareas normales es un listado en orden descendente y el porcentaje en tiempo empleado en ellas. En sus tareas normales, las que él hace con cotidianidad. En el 5 tenemos con quién se relaciona, ya sea de otro departamento, área u otras empresas con las que tenga contacto. En el 6, supervisión. Aquí es si su posición tiene responsabilidades de supervisión, colocar sí o no. Si es así, pues llenar el cuestionario complementario para la descripción de posiciones para los supervisores y anexarlo. Si es responsable de otras personas, pero no la supervisa directamente, igual mismo explicarlo. En el número 7 tenemos toma de decisiones. Aquí es explicar las decisiones que toma mientras realiza las tareas normales de su puesto. En el 8, las responsabilidades de manejo de registros, es decir, listar los reportes y archivos que prepara o que mantiene y establecer en general para quién es cada reporte, hacia quién va dirigido y quién los archiva si es así. En el 9, la frecuencia de la supervisión. ¿Con qué frecuencia debe consultar con un supervisor u otra persona para la toma de decisiones o para determinar el curso adecuado de la acción? Su frecuencia en ocasiones, rara vez o nunca. En el 10 tenemos las condiciones de trabajo, bajo las cuales trabaja desagradables o difíciles, si usa en el interior, exterior o área con aire acondicionado, etc. En el 11 tenemos requisitos para el puesto, indicar los requisitos mínimos que él cree que son necesarios para un buen desempeño de su puesto. Es decir, su preparación académica, la experiencia, la capacitación especial, el número de años que requiere y aptitudes especiales, ¿no? A lo mejor emplear alguna máquina o algún aparato específico. En el 12 tenemos la información adicional, todo aquello que considera el empleado es importante y relevante y que no haya sido mencionado con anterioridad, así como su firma y la fecha de la aplicación. Hola, mi nombre es Andrea Gómez y continuaré con la presentación. Para realizar una entrevista individual debemos tomar en cuenta que se debe tener un diseño estructurado antes de ser aplicada porque de ellos dependen los resultados. Este diseño depende de la información que se quiera obtener. Diseño y estructura de la entrevista. En esta parte es cuando se elabora el guión, mismo que debe incluir apertura y presentación, pregunta introductoria, guión propiamente dicho y cierre de la entrevista. Para la apertura y presentación se debe incluir el agradecimiento por la colaboración, identificación de quiénes somos, a qué instituciones pertenecemos, qué identidad nos avala, etc. Indicación del procedimiento que se utilizará, especificación temática del propósito de la entrevista, información de la dinámica de la entrevista y finalidad y consecuencias. Para la parte de la pregunta introductoria, es importante que se sepa que su función es provocar la primera intervención del entrevistado. También es importante que la pregunta no sea excesivamente concreta. Esto quiere decir que no pueda responderse con un monosílabo o una cifra. Debe obligar una breve y fácil intervención. Para el guión propiamente dicho,
Es importante que las cuestiones que figuren en el guión no deben formularse literalmente, sino acomodarse al contexto y a los entrevistados. También no debe prescribir, sino acomodarse al desarrollo de la entrevista. Debe seguirse una estrategia de embudo de lo más general a lo más específico. Y por último, para el cierre de la entrevista, es importante decir que antes de concluir una entrevista debemos asegurarnos de que todos los temas que nos interesa tratar han sido efectivamente abordados. Proporcionar la posibilidad al entrevistador de que añada, puntualice o rectifique algún aspecto de su intervención. Y la despedida preparada de antemano. Agradecimiento por la colaboración de nuevo. ¿Cómo se debe llevar la conducción de una entrevista? Independientemente de cómo se estructure esta, los diferentes temas deben enlazarse y acomodarse al discurrir de la conversación, de tal modo que, en la medida de lo posible, se reproduzca una conversación cotidiana. En una entrevista, el entrevistador puede participar de diferentes maneras, mediante intervenciones sobre el tema y a través de la conducción, reproducción o arbitraje sobre aspectos que afecten a la relación que se establece durante la entrevista. Para esto se dedican consignas y tácticas de profundización. En las consignas hay que tomar en cuenta que deben ser consignas temáticas para presentar el tema central y los diferentes subtemas. También se debe tomar en cuenta centraciones o repeticiones de tema. Esto permite reencaminar al entrevistado cuando se aparta de los temas que pretendemos tratar. Para las tácticas de profundización, cuando no es suficiente la propuesta del tema para obtener las respuestas buscadas, sirven para solicitar del entrevistado aclaraciones, precisiones o mayores desarrollos de sus respuestas. Existen dos tipos de tácticas, las tácticas clásicas y las tácticas particulares. Para las tácticas clásicas se usan las expresiones breves. Estas son aquellas de interés, comprensión y deseo de que siga hablando. También para las tácticas clásicas se utiliza el espejo o eco. Esto es la repetición de una palabra o una frase para manifestar interés por el desarrollo en profundidad de la idea expresada o sencillamente que se comprende lo que el entrevistado está diciendo. También se utiliza la reformulación o síntesis parciales de las intervenciones del entrevistado. Indican el interés por la profundización en un tema y o indican que se pretende que el entrevistado vaya más allá en el análisis de alguna cuestión. También se utilizan las preguntas neutras para obtener informaciones adicionales. Se utiliza los cuestionamientos particulares, además de permitir obtener información adicional, hace posible la reactivación de alguna respuesta bloqueada. Se utiliza la repetición del tema para recentrar la entrevista y se utilizan los silencios breves para que el entrevistado pueda reflexionar e incitarlo a que continúe hablando. Para las tácticas particulares se utilizan los contraejemplos. Estos son oponer un ejemplo que contradice una afirmación que el entrevistado ha establecido como general. Su utilización resulta arriesgada porque puede producir un bloqueo del entrevistado al reconocerse ignorante o incurriendo en una contradicción. Se utilizan también los alegatos reales o supuestos y la incomprensión voluntaria, la cual es manifestada ante las respuestas del entrevistado aún sabiendo a qué se refiere en su respuesta. Para dar por terminada nuestra presentación, agregaremos que la entrevista debe llevarse a cabo mediante una estructura sólida, pero que permita al entrevistado o empleado la confianza para hablar sobre su situación actual laboral, sus satisfacciones y sus necesidades, mismas que mejorarán en lo absoluto el ambiente de trabajo y el crecimiento de una organización al obtener información de quién labora, cómo y por qué. También esto ayudará para que el analista del puesto tenga la información suficiente y correcta
para la contratación de personal con los requisitos indispensables para cada puesto. Todo esto pues es posible también gracias al buen funcionamiento de los analistas del puesto, es decir, que tengan la capacidad para obtener esa información mediante un buen trato al empleado, mediante darles la confianza, brindarles la comodidad y que puedan ellos entonces expresar qué requieren o cómo es que están empleando sus actividades, sus aptitudes y todo aquello que les pueda servir para poder hacer una buena descripción del puesto. Con esto damos por terminado. Muchas gracias.